Todos hemos oído hablar del barroco, pero ¿alguna vez hemos oído del neobarroco? El neobarroco es un estilo que imita al barroco, el cual floreció en la segunda mitad del siglo XIX, en finales del siglo XX y a comienzos del siglo XXI. El estilo barroco se define como categorizaciones que excitan fuertemente el orden del sistema y los estabilizan desde diferentes perspectivas, lo someten a turbulencia y fluctuación y lo suspenden en cuanto a la capacidad de decisión de valores. Los principales elementos del neobarroco son el ritmo y la repetición. Este se da debido a un perfeccionamiento de los replicantes, films, remakes, novelas de consumo, los cuales crean una estética, la estética de la repetición. Hay tres nociones de repetición. La primera es la repetición como modo de producción, es decir, cuando se hace una producción a través de un mismo modelo. Un ejemplo de esto es la industrialización. La segunda, y más importante, es la repetición de la estructura del producto. Para ejemplificar esta noción se usará la televisión como ejemplo. Hay dos tipos de parámetros que sigue esta noción de repetición. El primero es la acumulación, en el cual no hay un objetivo final en cada capítulo. Nunca se pone en juego un elemento importante de la serie o de la historia. El segundo es la prosecución, en donde hay un objetivo final y en cada capítulo se aleja o se acerca más a este. De estos parámetros se derivan dos formas de repetición. La primera de molde, es decir, una reproducción total de algo que previamente ya había sido establecido. La segunda forma es la de reproducción, en la cual, por ejemplo, se toma una serie que ya se hizo y lo único que se hace es cambiar o agregarle algún elemento. En la estética de la repetición no es tan importante definir qué es lo que se repite, sino el orden con que se repite. Esto último se conoce como ritmo. De esta manera se definen tres tipos de producciones televisivas. La primera es aquella donde el protagonista es un invariante, es decir, no presenta cambios a lo largo del tiempo. En cambio, sus antagonistas cambian en cada episodio. Puede ser porque cambia el personaje o las características de este. El segundo tipo es el que en el protagonista se encuentra en un lugar enciclopédico cerrado y previamente definido, es decir, una historia ya contada que el televidente conoce su final. El último tipo es aquel que tiene distintas construcciones de tiempo, las cuales interactúan todas entre sí, es decir, en una misma serie hay tanto historias largas que sirven de marco para toda la serie, historias cortas de una temporada e historias incluso más cortas de un solo capítulo. Los elementos fundamentales de la estética de la repetición son la variación organizada, el policentrismo y la irregularidad regulada. El truco está en agregar o cambiar elementos de lo previamente establecido. Es decir, se usa la misma narrativa pero diferentes actores. Se puede vislumbrar el primer principio de la estética neobarroca, el virtuosismo, el cual es una fuga total de la centralidad organizadora, que a través de la combinación de elementos invariantes logra una consecución de resultados variantes. Otro elemento clásico neobarroco es el límite y exceso. Los límites son aquellos lugares que definen la pertinencia o no de un elemento al sistema. Este sistema lo definimos como nuestra cultura. El alejarse del centro del sistema, llegar al límite e incluso traspasarlo es la idea del neobarroco, es decir, una experimentación del exceso. Esto desemboca en otro elemento clásico neobarroco, el tender al límite. Un ejemplo de esto son las producciones que llegan al límite entre lo real y lo irreal. Como dice Calabrese, creemos en los milagros, no si los tocamos, sino si algún otro nos los cuenta, siempre y cuando sean en cámara lenta. Otro elemento característico del neobarroco es la excentricidad. Actualmente dicha espectacularidad se ve reflejada en los Guinness Records. El último elemento a considerar del neobarroco es el exceso y antídoto. Hay dos tipos de exceso. El primero representado como contenido. Un ejemplo de esto son todos los contenidos con algo sexual. El segundo es el exceso de representación.